Hermanos, estamos en la tercera parte de esta entrega de este estudio para saber cuál es la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y para conocer cuál es la iglesia verdadera, debemos conocer sus características. Y el mismo Señor Jesucristo nos ha dejado la definición de iglesia aquí en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, va buscándolo usted en su casa también. Vamos a leer el versículo 19, donde hemos quedado en la última exposición, y versículo 20. Si lo tiene, póngase en pie, por favor. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Evangelio de Mateo capítulo 16, versos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Vamos a una oración a nuestro Padre del cielo. Pidiéndote, Señor, que hoy toque nuestras vidas, nuestros corazones, por medio de la bendita verdad de la palabra de Dios. Disponemos todo nuestro ser para que tú nos enseñes. Queremos aprender más de ti. Queremos conocer esa verdadera iglesia por la cual tú has muerto, Señor, has pagado un precio altísimo. Queremos, Señor, conocerte más y hacer tu voluntad. Gracias por tu bendita palabra, la cual nos reunimos hoy con todo el amor, con toda el hambre espiritual, Señor, que tenemos para conocer a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Que todo lo que se haga en este momento sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Hemos recorrido todo el Mateo 16, especialmente el versículo 13 en adelante. Hemos visto algunos puntos importantes, como la Iglesia hace una confesión y dice que Jesús es Señor. Y al decir que Jesús es Señor, estamos diciendo que Jesús es Dios y que Jesús se ha hecho hombre. Dios se ha hecho hombre. Persona que no crea en esto no es hijo de Dios. Iglesia, denominación, grupo eclesiástico que no crea en estas dos verdades no es la iglesia de Jesucristo. Muchos creen que Jesús es simplemente un profeta, pero no Dios mismo. Y aquí Jesús nos deja bien claro que aquel que confiese que Jesús es Señor, esa es la iglesia, es salvo. Vimos que la iglesia se somete a la palabra de Dios, ¿no? Cuando el Señor le da esa autoridad a Pedro delegada a través del Evangelio y a nosotros también por medio del Evangelio, de dar esa entrada a las personas al reino o no. La persona entra al reino de los cielos cuando es presentado el Evangelio, esa llave que nos ha dado a cada uno de los cristianos, y si esa persona cree, se arrepiente y viene y confiesa al Señor como su Señor y Salvador, pues tiene entrada al cielo. Y si no lo hace, pues quedará en condenación. Quedará en condenación. Y habíamos quedado en el versículo 20 que él mismo, el Señor, mandó a los discípulos
que a nadie dijesen que él era el Cristo. Y habíamos explicado eso, porque las personas no sabían quién era Jesús en ese momento. Pensaban que era un profeta, pensaban que era ¿quién? Elías o Juan el Bautista, y tenían una concepción de un Jesús distorsionado. Y él le dice, no vayan allí a decir quién soy yo. Vosotros lo sabéis. Habéis dicho que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios vivo, pero ellos no lo saben. Y se retiró. Y se retiró. Y en ese momento vimos cómo el Señor hace que, o dice que el reino suyo no es de este mundo. Las personas en ese momento y hoy en día quieren un Jesús a su manera. En el momento de Jesús en Israel, en esa época, querían un salvador político, económico, querían a alguien que les solucionara todos los problemas, pero no reconocían que él era el Hijo de Dios. Los fariseos mismos, ellos querían una tierra, querían pertenecer a algún lugar, reconocían que él era Jesús como un profeta, pero no el Hijo de Dios, el gran yo soy. Por eso fue que él fue a la cruz, fue crucificado. Y el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Yo no vine a suplir los caprichos y las necesidades materiales de nadie. Yo vine a salvar las almas. Eso es lo principal, eso es lo que dice el Evangelio. Lo que el Señor vino a hacer principalmente fue a salvar las almas. Vino a por los perdidos. Él no vino por otro evangelio. Aquel que crea otro evangelio diferente a ese es un evangelio adulterado. Y ahí, vamos a partir de ahí. Vimos que ese evangelio no es un evangelio social, ¿no? Donde mucha gente piensa que educando a los niños, teniendo buenos trabajos, alimentando a muchas personas, distribuyendo en forma equitativa la riqueza, pues va a cambiar el mundo. O con buenos gobernantes, o con buenas políticas, o con buenas leyes. La única forma en que las personas pueden cambiar o este mundo puede cambiar es ser nacidos del agua y del Espíritu, regenerados por el Espíritu Santo. Y eso solamente se puede hacer cuando la persona reconoce que hay un Dios y reconoce que es un Dios santo y que Él es un pecador y que viene a los pies de Cristo, se arrepiente de sus pecados, sabe que no se puede salvar a sí mismo y clama para que Dios le acepte como su hijo. Es la única forma en que este mundo puede ser cambiado definitivamente. El reino de Dios no es de este mundo. Nosotros no tenemos que mezclarnos con nada de eso. Nuestra única tarea es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Nuestra milicia, nuestras armas no son carnales. Nosotros no tenemos misiles, no tenemos armas. La única arma que tenemos es la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Esas son nuestras armas. Nuestras armas son espirituales. No tiene nada que ver con todo esto. Ni mucho menos satisfacer las necesidades y caprichos de las personas. Venimos a hacer, como esos embajadores de Cristo, a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y eso hace una diferencia entre el mundo y nosotros. La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, sino que somos ciudadanos del cielo. Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es algo bien importante. Jesús recuerda que en el Evangelio de Juan capítulo 17, Jesús está orando al Padre, ¿verdad? Jesús está orando al Padre y le dice al Padre, ellos no son del mundo, como tampoco soy yo, lo soy yo.
tenemos que parecernos al Señor Jesucristo, ¿verdad? A Dios, si somos sus hijos, nos parecemos a Él. Si no es del mundo, nosotros tampoco somos del mundo. Pero Él dice algo bien importante en Juan 17, 16 y 17. Dice, santifícalos, sepáralos, conságralos. ¿En qué? En tu verdad. La palabra de Dios es verdad. Dice, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos podemos santificar? Por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos hace que nosotros podamos santificarnos, consagrarnos para Dios. Es a través de la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. La forma de mantenernos separados del mundo es santificarnos en la revelación de la palabra de Dios que está en la Biblia. Y hermanos, si vamos a la primera carta de Juan, los que no tienen, pueden verla aquí en la proyección, dice lo siguiente, nos amplía un poco más este concepto, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Hay un porqué en el versículo 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Leámoslo todos. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si el Señor nos dice que el reino de Dios no es de este mundo y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pues Juan también nos advierte que no amemos al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, como lo dice el primer versículo. Vamos a entender un poco, bien despacio, con buena letra esto. Porque aquí hay muchas personas que tienen alguna confusión, no han entendido muchas cosas aquí. Dice, mundo aquí, la palabra mundo, no está hablando Juan del globo terráqueo, de la masa humana, del ser humano. No. Nosotros debemos amar al mundo, ¿verdad? La creación de Dios. Y amar a toda persona. Por eso Dios envió a su Hijo, Jesucristo, ¿por amor a qué? Al mundo. Pero Juan no está hablando del mundo aquí. ¿Qué está hablando aquí Juan? Juan se refiere como mundo, escúcheme bien, al sistema mundano de pensamiento y de actitudes. Al sistema mundano de pensamiento y de acciones. De actitudes que están bajo el dominio de Satanás, el gobernador de este mundo, y que se oponen ¿a quién? A todo lo que sea Dios, a su voluntad. Y lo vemos claramente hoy en día. Las cosas que vemos son evidencia de que el mundo está envuelto en tinieblas. Es nomás ver las noticias, ver en Internet, y sabemos que todas las personas, ahí la mayoría, niegan rotundamente la existencia de Dios cuando piensan contrariamente a la palabra de Dios. Cuando se piensa contrario a la palabra de Dios, Dios ha dejado su palabra, su querer, su voluntad, pues está negando a Dios, lo que Juan dice, un anticristo, ¿no? El enemigo de Cristo. Por tanto, cuando el Señor nos dice, Jesucristo nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nos está diciendo, no ames el sistema del mundo ni su manera de hacer las cosas. Repito de nuevo.
No debemos amar ni el sistema del mundo, ni su manera de hacer las cosas, ni de pensamiento, ni de acción. Eso es muy importante para poder entenderlo. Y dice amor. Esa palabra importante. No tengas amor por el mundo. Cuando el ser humano ama, ¿qué hace? ¿Entrega todo a medias? Entrega todo. Sin miramientos, sin cansancio. No mide las cosas porque tiene amor. Y cuando usted ama algo, lo da todo. Y eso es lo que quiere el mundo, que usted lo ame todo a él. Satanás quiere que usted lo ame todo por medio del mundo, de lo que piensa el mundo, las personas debajo del gobierno de Satanás. El mundo te persuade para que tú le des todo el tiempo, porque él quiere ser tu enamorado. ¿Quieres que le des todo el tiempo? ¿Quieres que le des toda la atención? ¿Quieres que le des todo tu dinero en vez de estar en el reino de Dios? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Quiere decir esto, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. No ames al mundo ni las cosas de este mundo. Quiere decir, no pienses como ellos piensan. ¿Y qué hacen ellos? El mismo versículo nos lo dice. Leámoslo nuevamente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo. Vamos a ver qué es lo que hay en el mundo. Primera cosa, ¿qué hay? Los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los ojos. Y tercero, la vanagloria de la vida. Antes nos decía el Señor, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amor al mundo es amar con todo tu ser al mundo. No se puede amar, no se puede servir a dos señores. Se ama a uno y se aborrece el otro. O se ama a este y se aborrece el otro. Una persona no puede estar amando las dos cosas. O estás con Dios o estás con el mundo. ¿Le estás sirviendo a Dios o le sirves al mundo? No debemos amar lo que hay en el mundo, y lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, versículo 16, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y dice que eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el que gobierna el mundo es Satanás. ¿Qué son los deseos de la carne? Los malos deseos del hombre pecador. Todo lo que el mundo puede ofrecer con respecto a la buena mesa, ¿no? Al sexo y a toda clase de comodidades. Las personas en el mundo quieren eso y no se sacían, quieren cada vez más. Estos son los deseos de la carne. Pero tenga presente una cosa, que nosotros estamos hechos del mismo material de todos los seres humanos. Ahí cabemos nosotros. Lo que sucede es que nosotros no practicamos esos deseos de la carne. Ya están crucificados. Pero en el mundo se da rienda suelta. Y ellos se deleitan en eso. Viene lo segundo, deseos de los ojos. Los deseos de los ojos es el afán de poseer más bienes terrenos, especialmente dinero, ya que el dinero para ellos abre todas las puertas, ¿no?, a la felicidad, pero también la abre para el vicio, para el honor, para la fama, para la posición social, para tener control sobre otros.
Y eso es lo que quiere el mundo, las personas que están en el mundo y que son del mundo. Desean tener poder, pero no el poder del Espíritu Santo, el poder del mundo que le ofrece. Y a veces esto también le toca al cristiano, los deseos, aunque no practica esos deseos. Y tercero, la vanagloria de la vida, la ostentación de su opulencia. Este término, ahí en el original significa, la vanagloria de la vida significa ser un fanfarrón, un jactancioso, un pedante, un ostentoso. El hombre mundano trata de exaltarse a sí mismo, ¿no? Es el mejor, es el que más sabe, es el que está por encima de todos, ¿no? No quiere servir, sino que le sirvan. Y quiere rebajar a todos los demás. Quiere provocar asombro, envidia, que todos le envidien de la buena vida que tiene este fanfarrón y este jactancioso. Todo lo vano que esté en el mundo nos ofrece la fama, reconocimientos, exaltaciones, al orgullo humano. Eso va directamente al orgullo. Y el mismo versículo dice que todo esto que acabo de leer no provienen del Padre del cielo. Proviene de otro padre, que es el padre de las mentiras, de Satanás. Proviene del mundo. Ahora mi pregunta es, aunque ya se los dije antes, les di unas pistas. ¿Un cristiano puede tener algún momento de su vida deseos de la carne, malos deseos, deseos de los ojos, codiciar, ser orgulloso y ser vanaglorioso? ¿Lo puede sentir? Sí, eso estoy diciendo. Sí. ¿Algún cristiano se puede sentir más que otro? Mi hermano, en algún momento aflora la carne cuando usted descuida su vida devocional. Y la mayoría de los cristianos piensan que el mundo es lo que está afuera. No, yo no soy del mundo. Yo no tengo nada que ver con el mundo. Yo no voy a lugares que no me es permitido ir. Yo no me estoy embriagando. Yo no uso vicios. Yo no voy a lugares donde estén adorando no a Dios sino a Satanás. Yo no frecuento amistades que no sean cristianas. Yo me aparto del mundo. Pero tú puedes ser el hombre o la mujer más mundana dentro de tu casa y con las cortinas cerradas. Para que me entiendas. Tú puedes estar en tu casa y ser mundano. Porque los pecados de los deseos de la carne, porque son pecados, no son debilidades. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el codiciar, la vanagloria de la vida viene del corazón. Viene del corazón. ¿Me están entendiendo? Muchos creen que yo no estoy... Muchos cristianos se eximen de que no pegan, ¿no? Y se comparan con otros. Nosotros debemos compararnos con la palabra de Dios, no con otra persona. Con la palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No quiere decir que no sean ustedes como los pecadores del mundo, ni piensen como ellos piensan, ni actúen como ellos actúan. Muchas personas piensan que la mundanalidad es totalmente una conducta externa. Mira, ya ve a ese mundano, mire cómo se viste. Mira cómo habla. Yo no hablo así, ni me he visto así. Pero vaya a saber Dios qué piensas y qué sientes. Y en tu intimidad de tu casa, ¿quién eres? La mundanalidad comienza por el corazón, los deseos de la carne. El mundo tiene odio, falta de perdón, vanagloria, orgullo,
venganza. Pero usted puede estar amando el mundo sin estar en el mundo cuando se comporta con odio, con falta de perdón, con orgullo, vanagloria y venganza. Y cuando usted se aferra a ese sentir, usted está pecando. Y si se aferra tanto durante muchos años, quizás usted nunca ha sido convertido y no es la iglesia de Dios. Porque el cristiano no practica el pecado. Puede estar usted en su casa y ser amante del mundo. No hay necesidad de estar afuera para ser mundano. Pero el mundo puede estar dentro de usted. Si usted odia y no perdona, usted está haciendo lo mismo que un mundano. Porque el mundano no perdona. El mundano al que odia, quisiera quitarle la cabeza, se la quita. El mundano quiere vengarse, el mundano no quiere perdonar. Quiere vengarse. Ah, me hiciste sentir dolor. Yo también te voy a sentir dolor. Ya verás. Me pagaste mal, yo te voy a pagar mal. Ya verás cómo soy yo. Eso dice el mundo y mucho cristiano. Hay muchos que quizás viven en una vanagloria, presumen que es mejor que los demás. Hermanos, no vayamos muy lejos. Aterricemos esto para aquí la iglesia. Vayamos a tu casa. Usted muchas veces piensa que es mejor que su esposo, o su esposa, o con el que vive con usted, o con sus hijos. En cualquier aspecto de la vida, y peor si es espiritual. Pero ese orgullo al Señor no le gusta, porque eso no viene del amor del Padre. El sentirse mayor más que la otra persona, incluyendo que el otro tiene la culpa, porque es el orgulloso, ¿no? No acepta absolutamente nada. Eres tú el que tiene la culpa. Eres tú el que siempre hace lo mismo. Eres tú el que siempre da los mismos pasos. Yo estoy bien, dice el orgulloso. Esa actitud la aborrece Jehová. Dice Proverbios 8:13, se la voy a leer. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Le está hablando a creyentes, no le está hablando al mundo. Romanos, para que sepas que le está hablando Pablo a creyentes. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Y en lo espiritual, vamos más puntual a lo espiritual. Aquí dice, léalo conmigo en la pantalla. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dijo nadie del mundo. ¿Dijo de quién? De tu hermano. De tu hermano.
Hay que entender la palabra juzgar aquí. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. En ese contexto, quiero decir, no te conviertas en juez de los demás. ¿Qué hace un juez? Juzgar, condenar. Condena una acción y no se queda ahí. La condena y la hace, y la aplica y la hace culpable y la asigna un castigo. Es muy diferente al juzgar que vemos, si usted recuerda en primera carta a los Corintios capítulo 5, que la iglesia está afrontando un caso de inmoralidad. Y el versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ni en el mundo hay eso. Qué vergüenza. Pero había en la iglesia. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, su madrastra, estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, una persona de la iglesia. ¿Usted se imagina si alguna en ese momento de Corintios va y dice, mira, la palabra de Dios dice que no puedes hacer esto, no puedes fornicar? Y este hombre que anda fornicando con la madrastra le dice, ¿y quién eres tú para juzgarme? Pues ahí la palabra juzgar es diferente, está en otro contexto. El juzgar es comparar, apreciar, considerar la forma de vivir de un individuo con respecto a la palabra. Porque la Biblia nos dice que la iglesia debe vivir conforme a la palabra de Dios. Si la iglesia va a vivir como vive el mundo, entonces no es la iglesia. ¿Y la iglesia quién eres? ¿Quién es? Gracias. Yo. Nosotros tenemos pecado, no, yo. Dios le está predicando a usted. Si decimos nosotros, está dándole codo, no, mira lo que te están diciendo, no. Yo. ¿Se imagina? ¿Usted quién es para juzgarme? No, no te estoy juzgando yo, te está juzgando la palabra de Dios. Pero no te estoy condenando. Pero más adelante en ese mismo pasaje dice Pablo que deben expulsar a ese hombre de la congregación. Porque ese es el modo de operar si la persona no se arrepiente. Dice, entréguelo a Satanás, al mundo, para que se salve su alma. Es diferente ese juzgar al juzgar que está hablando Mateo aquí. Volvamos a Mateo, aquí mismo, vuelva su mente ahí. No juzguéis, no condenes para que no seas condenado, porque con juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mira lo que el Señor nos está poniendo al frente. ¿Qué actitud es esta de orgullo? Y voy a tomar el orgullo porque el orgullo fue lo que hizo que un ángel fuera expulsado ¿de dónde? Del cielo. Hay que tener cuidado con el orgullo. Estamos mirando la paja, lo pequeño en el ojo del hermano, del próximo, pero no vemos la viga que nosotros tenemos. Traduciéndolo, tú tienes la culpa y la viga aquí. Tú no sabes hacer las cosas y la viga aquí. ¿Acaso no dice que eres cristiano? ¿Acaso no dices que eres cristiana? Y te vuelves juez de tu hermano.
sin saber que lo que tienes tú es mayor que lo que tiene tu hermano. Es una viga. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Y sigue el versículo. Hipócrita. Es un falso. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando condenamos a una persona, a nuestro hermano, estamos quebrando esa orden de no juzgar haciendo lo siguiente. Te voy a dar ejemplos. Cuando pensamos que alguien no va a cambiar, lo estamos juzgando. Cuando pensamos lo peor de los otros, lo estoy juzgando. Cuando solo hablamos de los demás de sus faltas, lo estoy juzgando. Cuando juzgamos una vida solamente en sus peores momentos, pero no vemos los buenos momentos, solo nos enfocamos en los peores y lo juzgamos. Cuando juzgamos a otros sin considerarnos en sus mismas circunstancias. Todos somos seres humanos, todos estamos en un proceso de santificación. Cuando juzgas, te estás poniendo en la posición de Dios o de un ángel inmaculado. Cuando juzgamos a otros sin ser conscientes de que nosotros también seremos juzgados. Cuando juzgamos a otros sabiendo que nosotros nos equivocamos también, ¿o tú no te equivocas? Vamos a Gálatas 6:1. Estamos viendo aquí cómo la Iglesia del Señor, y si se presentan algunas de estas problemas, pues tenemos la palabra de Dios para salir de ellas. Estoy hablando todo esto porque la Iglesia no es perfecta, pero tiene características y las estamos conociendo. Y la Iglesia se separa del mundo, de las tinieblas. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, condénenlo. ¿No? Castíguenlo con la indiferencia. Maltrátelo. ¿Qué dice? Restáuralo. Si te crees muy espiritual, no te comportes como los del mundo, odiando, hablando mal y juzgando, condenando. Restáurale. ¿Y cómo es esa restauración? Con espíritu de mansedumbre, con bondad. Si se equivocó el que está de tu lado, en tu familia, restáuralo con mansedumbre, con bondad. No te comportes como el mundo, considerándote a ti mismo, dice más adelante. Ese considerándote a ti mismo te quiere decir, oye, a ti también te puede pasar. Ese defecto, esa falta que hizo tu hermano, que tú le vas a restaurar, tú también la puedes vivir algún día. Considérate eso. No seas que tú también seas tentado. 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Se resumen 2 cosas. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Me acordé ahora del matrimonio. Los dos son uno. Si tú, ¿qué dice acá? No restauras
o maltratas a tu otro yo, porque son uno, te estás maltratando a ti mismo. Porque son una sola carne. Sigamos leyendo, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno se someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Se puede presentar los deseos de la carne, los deseos del corazón y la vanagloria de la vida en la carne, porque eso viene del corazón, y el corazón es engañoso. Somos regenerados, nacidos de nuevo, sí. Hemos sido crucificados juntamente con Jesucristo, pero hay aún un remanente de pecado, y hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una contienda. Pero ¿qué tiene que prevalecer más? El espíritu, pero si oras y tienes comunión con el Señor y eres lleno del Espíritu Santo. Si va ganando tu carne, no estás lleno del Espíritu, estás lleno de carne. ¿Dónde está tu vida devocional? Hay una solución para todo esto. La persona que no se queda ahí toda su vida y muestra frutos del Espíritu, tuvo un episodio en su vida, pues muestra que es un creyente, de verdad. Pero si una persona todo el tiempo está con orgullo y odiando toda su vida, ¿será que ha sido regenerada? No. Bueno, me lo han entendido. Hay una solución para todo esto. Y es arrepentirse. Pedir perdón a Dios y a la persona. Pero no significa simplemente llorar, estar triste. Es un cambio de pensamiento. Saber que el otro es igual a mí, que yo tengo que servirle, que yo puedo caer en lo mismo o soy peor que esa persona. Es un cambio de pensamiento, es un cambio de vida, es un cambio de actitud, de acción. Y la Iglesia, gracias a Dios, tiene un gran ayudador. Y es el Espíritu Santo de Dios. No estás solo. Qué gran noticia. No estás solo si estás atravesando esta situación. Él está ahí para santificarnos. Y lo hizo en la primera vez. Nos hizo una santificación posicional. Nos separó del mundo. Nos trajo del mundo de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nos selló y nos hizo nacer de nuevo. Santificación posicional. Ahora estamos en una santificación progresiva. Y es un proceso. Es un proceso de por vida hasta que cerremos nuestros ojos. No estás delante de un ser perfecto y tú tampoco lo eres. El proceso de por vida llega a ser es ser más como Cristo. Cada vez te tienes que parecer más a Cristo. Si no te estás pareciendo como a Cristo y vas caminando para atrás, como los cangrejos, sí, los cangrejos los que caminan para atrás, ¿no? No te estás pareciendo más a Cristo. Te estás pareciendo con el mundo. Ahora, está el Espíritu Santo, pero tenemos que cooperar con el Espíritu Santo y someternos a su control. A veces te gana el orgullo, pero tienes que someterte al control. Y tiene que haber cooperación. Y lo dice muy claro Romanos 8:13. Búsquelo, por favor. Aquí vimos la cooperación entre el Espíritu Santo y tú. Mucha gente ora, y tiene que orar y lee la palabra, pero todo le dejan el trabajo al Espíritu Santo. Está bien orar y hay que hacerlo, pero hay que tomar decisiones, mis hermanos. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vas a tener muerte espiritual, te va a faltar paz,
te va a faltar armonía en tu casa, te va a faltar el gozo del Señor, te va a faltar misericordia por el otro porque estás en la carne, te va a faltar compasión por el otro que está sufriendo. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Va a haber una muerte espiritual. Bueno, aquel que no sabe que Jesús es su Señor, está muerto de verdad, espiritualmente y en la otra vida. Pero aquel que está viviendo más en la carne, el cristiano, está muerto espiritualmente en algunas áreas. Mas si por el Espíritu ese es el Espíritu Santo de Dios, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios te está diciendo, mata tu carne, pero por medio del Espíritu Santo. Solo no puedes. Solo no puedes. Tienes que orar, pero tienes que decidir cambiar de dirección, arrepentirte y seguir a Jesucristo y pedir al Señor que te dé las fuerzas. Pueden haber muchos buenos propósitos. Señor, bueno, la gente afuera dice, prometo no decir malas palabras. Y a los 2 segundos, una mala palabra. Pero a muchos creyentes les sucedió lo contrario. Decían palabrotas y en un momento dado no se dieron cuenta cuando dejaron de decirlas por la acción del Espíritu Santo. La actitud de obrar por medio del Espíritu se habla muchas veces en la Biblia y nos anima a buscar el Espíritu Santo, ¿no? La humildad dentro de la vida cristiana no es una opción, es algo que debería caracterizar a todo creyente, la humildad. No en vano el Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Te hago una pregunta en este momento de la reflexión. ¿Cuánto amas a Dios? Depende de cuánto amas al mundo afuera y el mundo que está dentro. Y amar al mundo es aferrarse al odio, a la venganza, a la falta de perdón. Eso es amor. Es para mí, no quiero soltarlo. Porque el que me ofendió fue este. La iglesia verdadera, como dice nuestro estudio de hoy, la iglesia verdadera no es una denominación, porque no hay denominaciones en la Biblia. La iglesia verdadera no vive en oscuridad. Y todo esto se resume en lo que dice Juan, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El que es la iglesia verdadera no aborrece a su hermano, porque no puede estar en tinieblas. La iglesia verdadera vive separada de la oscuridad, de la cultura del mundo también. Dice Juan 3:19, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Cuidado, salte de la oscuridad. La iglesia verdadera está en constante lucha contra el mundo que está afuera y el mundo que está adentro. Los deseos pecaminosos, tenemos batalla en esos dos. Pero el creyente lucha de la mano del Señor Jesucristo. Porque Jesús es la luz del mundo y es la luz que venció las tinieblas. Dice la palabra, Él, Jesús, nos libró del dominio de la oscuridad. Ya no te domina la oscuridad, no te dejes dominar. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, Colosenses 1, 13 y 14. Por tanto,
Tenemos que vivir como hijos de la luz, seguidores de Cristo, diferentes a la cultura que nos rodea, diferentes al pensamiento del mundo y a las acciones del mundo. Las acciones pecaminosas del mundo la iglesia es diferente. La iglesia es diferente a los deseos vanagloriosos del mundo. No andamos persiguiendo riqueza que se va a quedar en este mundo. La iglesia quita sus ojos de sus deseos, de lo que ve en el mundo. No le interesa la fama, el éxito, el reconocimiento. Nosotros ya no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, sino de Dios. Somos de Él. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a orar.